Cuando cierro los ojos y pienso en todo lo que viví, aún me cuesta creer que haya sido real. Yo era esa chica invisible en los pasillos de la secundaria, aquella que pasaba desapercibida, que comía sola en el rincón del patio mientras él reinaba con su grupo de amigos, rodeado de risas y miradas. Sí, hablo de Santiago, el mismo chico que solía ignorarme como si no existiera. No sé si ustedes alguna vez se sintieron así, como si fueran parte del fondo de una película, donde los protagonistas jamás los notarían. ¿Alguna vez te gustó alguien que ni siquiera sabía tu nombre? Comenta aquí abajo. Quiero leer tus historias también, porque la mía, te lo aseguro, no terminó como nadie imaginaba. Todo cambió el día en que dejé mi ciudad. Me prometí a mí misma que nadie volvería a hacerme sentir pequeña. Nadie. Pasaron años. Cambié. Crecí. Me reinventé. Y cuando menos lo esperaba, conocí a alguien que vio en mí lo que nadie había visto. Alguien que no solo me miró, sino que me eligió. ¿Y adivina qué? Hoy ese alguien es una celebridad. Y sí, estoy casada con él. Pero justo cuando pensaba que todo en mi vida estaba en equilibrio, Santiago reapareció, como un eco del pasado, trayendo consigo todo lo que una vez dolió, y ahora dice que me extraña, que siempre me vio, que cometió un error. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Volverían a abrir una puerta que alguna vez los hirió? Déjamelo en los comentarios. Y si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Esta historia apenas comienza. Mi nombre es Valeria, pero durante años nadie realmente me llamó así. En el colegio, para la mayoría, yo era simplemente la callada, la rarita, o ni siquiera eso. Me volví experta en hacerme invisible. Caminaba por los pasillos, sin hacer ruido, con los libros abrazados al pecho, como si fueran un escudo que pudiera protegerme de las miradas, de las risas, de los comentarios maliciosos. Estudiaba en un colegio privado, uno de esos donde el estatus y la apariencia valían más que la bondad o el talento. Mis padres no eran ricos, pero se esforzaban por darme lo mejor. Aún así, entre esas paredes, yo era la excepción, no la regla. Mis zapatos no eran de marca. Mis mochilas eran reutilizadas. Y mi ropa, bueno, digamos que era lo que podíamos pagar. Santiago, en cambio, era todo lo que yo no era. Alto, sonriente, carismático, capitán del equipo de fútbol, hijo de empresarios conocidos en la ciudad. Era el tipo de persona que parecía brillar incluso bajo la luz más tenue. Y claro, era el chico del que me enamoré perdidamente, sin esperanzas, sin reciprocidad. Recuerdo una vez, en segundo año, cuando intenté acercarme. Fue después de una clase de literatura, donde él había dicho que le gustaban las novelas con giros inesperados. Reuní el valor para prestarle uno de mis libros favoritos. Él lo tomó con indiferencia. Dijo, gracias, sin mirarme. Nunca lo devolvió. Tal vez para él fue un gesto insignificante, pero para mí fue el comienzo de muchas lágrimas escondidas bajo la almohada. Aprendí a vivir con ese silencio, con esa indiferencia. Pasaron 3 años así. 3 años en los que lo veía besar a otras, reírse en el patio, burlarse con sus amigos. Y yo, siempre al margen, siempre soñando con ser vista, aunque fuera solo una vez. Y así fue como terminé la secundaria, sola, rota por dentro, pero con una llama encendida, una promesa. Un día voy a ser tan feliz, tan fuerte,
tan brillante, que nadie más podrá ignorarme. Cuando terminé la escuela, me fui. Sin despedidas, sin mirar atrás, cambié de ciudad. Empecé una carrera en diseño y por primera vez comencé a reconstruirme. Empecé a ir al gimnasio, a cuidar de mí, a estudiar con pasión. Aprendí a maquillarme, a vestirme como quería, a amarme. Poco a poco, esa chica, invisible, empezó a desaparecer. Y entonces, en una cafetería pequeña, con aroma a pan recién hecho y jazz de fondo, lo conocí. Se llamaba Julián. No lo reconocí al principio. Iba vestido sencillo, con gorra, lentes de sol y una sonrisa que desarmaba. Resultó que era actor. Había estado en algunas series, pero su humildad no lo dejaba mostrarlo. Me habló con dulzura, me escuchó con atención, me hizo sentir como nunca antes. No fue rápido. Nos vimos muchas veces antes de que algo pasara. Me preguntaba por mis sueños, por mis miedos, por mis cicatrices. Y yo sentí, por primera vez, que alguien realmente me veía. Un año después, me propuso matrimonio, con lágrimas en los ojos, con una serenata privada, en una azotea iluminada solo por velas y estrellas. Dije que sí, sin pensarlo 2 veces. Ahora vivo una vida que jamás imaginé, pero justo cuando pensaba que el pasado estaba enterrado, Santiago apareció. Me escribió por Instagram, con una excusa tonta. Quería ponerse al día. Y cuando lo vi cara a cara, supe que esta historia aún no había terminado. Pero antes de continuar, dime tú, ¿alguna vez reapareció alguien de tu pasado, justo cuando ya eras feliz? Quiero leerte en los comentarios. Y si estás tan enganchado como yo viví todo esto, daily like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima parte. En el próximo capítulo, te cuento exactamente qué me dijo Santiago cuando me vio otra vez después de tantos años. No estaba preparada. Ni siquiera sabía por qué había aceptado encontrarme con él. Cuando le respondí por Instagram, lo hice por impulso. Curiosidad, tal vez. Pero mientras caminaba hacia el café, donde quedamos de vernos, sentía como cada paso removía las memorias que yo creía ya enterradas. Era un día nublado, de esos en los que parece que el cielo también guarda secretos. Las calles estaban húmedas por la lluvia de la mañana y las hojas caídas crujían bajo mis zapatos. Llevaba una gabardina beige, el cabello suelto y un nudo en la garganta. Entré al café con la esperanza de que no estuviera allí. Pensé, si no vino, me voy y cierro este capítulo. Pero claro que vino. Estaba en la mesa del fondo, con el mismo corte de cabello, aunque algo más desordenado. Su mirada seguía siendo intensa, pero menos arrogante. Tal vez eran los años. Tal vez era la culpa. Se levantó, apenas me vio, con una sonrisa torcida y nerviosa. «Valeria», dijo, como si saboreara mi nombre por primera vez. Y fue entonces, cuando me di cuenta, él nunca me había llamado así antes. Me senté frente a él. El silencio duró unos segundos, los suficientes para que mi corazón se acelerara. El aroma del café recién hecho, el murmullo de otras conversaciones, el leve sonido del jazz instrumental. Todo parecía distante, como si estuviéramos atrapados en una burbuja que solo existía para este reencuentro. «Te ves diferente», dijo, y por dentro solté una risa amarga. Claro que me veía diferente. Ya no era la chica con la mochila desgastada, ni los ojos tristes. Ahora era mujer, fuerte, serena, amada. «Tú también», respondí, sin emoción. Intentó romper el hielo con anécdotas tontas del colegio, cosas que, sinceramente,
No quería recordar. Me habló de sus viajes, de su trabajo como asesor de ventas, de cómo la vida lo había golpeado. Pero no era eso lo que quería decirme. Lo supe cuando sus ojos cambiaron de tono. Vi en las redes. «Estás casada», murmuró, bajando la mirada por un instante. «Sí», respondí, con firmeza. «Con Julián». Y allí, amigos, fue cuando la máscara cayó. Ese aire de seguridad que siempre había tenido desapareció. Su voz tembló. «Valeria, yo sé que no fui justo contigo. Sé que quizás no merezca ni estar aquí sentado, pero tenía que verte. No podía seguir cargando con esto. No después de todo lo que sentí cuando te vi en esa entrevista con él. Tan feliz, tan radiante». Pausa. Silencio. Mis manos temblaban por debajo de la mesa, pero mi mirada no se desvió. «¿Y qué sentiste, Santiago?» «Celos, rabia, arrepentimiento». Y entonces lo dijo. «Me di cuenta de que te perdí, sin haberte tenido». Esa frase, ese tono. ¿Dónde estaban esas palabras cuando yo lloraba en silencio? ¿Dónde estaban cuando yo solo quería que me mirara? Tomé aire. Me levanté despacio, dejando mi café casi intacto. «Gracias por venir, Santiago. Pero llegaste años tarde. Y yo ya no soy esa chica que solía esperarte en silencio. Ahora tengo una vida, y no pienso volver al pasado». Salí del café sintiendo 1000 emociones a la vez. Tristeza, sí, pero también una sensación profunda de liberación. Había cerrado el círculo. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esta historia, ¿le habrías dado otra oportunidad? ¿Te habrías quedado a escuchar más? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Así no te pierdes la parte 2 de esta historia, donde todo se complica aún más, porque Santiago no se dio por vencido tan fácilmente. Pensé que todo terminaría allí. Una conversación, un cierre, un punto final. Pero me equivoqué. 2 días después de ese encuentro, recibí flores. Un ramo enorme de tulipanes blancos, con un mensaje escrito a mano. «Lamento el tiempo perdido, pero si me das solo una oportunidad, te demostraré que cambié». Cese. Me quedé mirando esas flores, como si fueran una bomba a punto de estallar. Mi esposo, Julián, aún no había llegado del set, así que tuve tiempo para pensar, para temblar, para enojarme y para sentirme confundida, porque, a pesar de todo, había una parte de mí que aún se preguntaba por qué ahora. Lo bloqueé, no le respondí, ni siquiera toqué las flores, pero al día siguiente lo vi, afuera del edificio, esperando, con ese mismo gesto nervioso que vi en el café, como si estuviera dispuesto a quedarse ahí toda la tarde solo por verme. Me acerqué a él. Rápido, firme. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Solo quiero hablar. Prometo que será la última vez, si tú me lo pides. Pero necesito explicarte». «¿Explicarme? ¿Qué? ¿Por qué no me hablaste durante años? ¿Por qué me ignoraste cuando más te necesitaba?» Se quedó en silencio. Y entonces lo dijo. «Porque tú eras diferente, Valeria. Y eso me intimidaba. Porque sabías quién eras, incluso cuando nadie lo veía. Yo no tenía ni idea de quién era yo. Me paralizó. Era la primera vez que alguien me decía algo así, que reconocía en mí esa luz que siempre me esforcé en construir. Santiago, no sé qué esperas lograr con esto. Solo quería que supieras que siempre me gustaste, pero tenía miedo de ser débil. Casi quise reír. ¿Débil? ¿Por hablarme? ¿Por ser amable? Pero lo que más me dolió fue eso. Saber que tal vez sí me había visto.
y aún así prefirió no hacerlo. Estoy casada. Lo sabes, ¿no? Sí. Pero el amor no entiende de tiempos, ni de firmas, ni de promesas. Y sé que es tarde, pero no podía quedarme con la duda de qué habría pasado si me alejé. No podía escuchar más. Subí a casa, cerré la puerta y me senté en el suelo, con la espalda contra la madera, respirando hondo, sintiendo que todo el trabajo que hice para reconstruirme estaba siendo puesto a prueba por un fantasma del pasado. Esa noche, Julián volvió, me abrazó como siempre, me miró como siempre, y yo no le conté nada, y aquí es donde necesito tu ayuda. ¿Crees que debería haberle contado todo a Julián? ¿Le ocultaría algo importante si no lo hago? Déjamelo en los comentarios. ¿En serio? Lo necesito. Y si estás viviendo esta historia conmigo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en la siguiente parte, Santiago hará algo que cambiará todo. No te lo puedes perder. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y tensión. Julián seguía con sus grabaciones, y yo fingía normalidad, pero la realidad es que no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Las palabras de Santiago seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco persistente. Siempre me gustaste, pero tenía miedo. Intenté sacarlo de mi mente, lo juro. Me forcé a seguir adelante. Pero entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Era viernes. Estaba revisando unos diseños en mi laptop cuando recibí una notificación en el celular. Un mensaje directo en Instagram. No era texto, era un video. Lo abrí con el corazón acelerado, y allí estaba Santiago, parado frente a la fachada de mi antiguo colegio. El mismo lugar donde todo comenzó. Este lugar guarda tantas cosas que no dije. Tantas veces te miré desde lejos, Valeria. Tantas veces quise acercarme, pero no pude. Hoy vine aquí a cerrar ese capítulo, y espero que, algún día, tú me dejes abrir otro. Contigo. Corté el video antes de que terminara. Lo borré, pero era tarde. Ya me sentía invadida. Esa misma noche, mientras cenábamos, Julián me miró con esa ternura que me hacía olvidar el mundo. «Estás rara últimamente. ¿Todo bien?», preguntó, dejando los cubiertos a un lado. Y fue ahí cuando lo sentí, esa punzada de culpa, esa necesidad de hablar. Pero no pude. Solo estrés. He dormido mal. Mentí. Él sonrió, me acarició la mano. «Vamos a dar un paseo el domingo. Solo tú y yo, sin cámaras, sin agendas. ¿Te parece?», asentí, y por dentro me prometí: «Este es el hombre que me eligió de verdad. No voy a permitir que nadie ensucie esto». Pero el destino tenía otros planes. El sábado por la tarde estaba sola en casa. Julián había ido a un evento con su agencia. Yo aproveché para ordenar cosas, poner música, desconectar, hasta que sonó el portero eléctrico. «¿Quién es?», pregunté, sin pensar. «Soy yo, Santiago. Solo necesito 5 minutos». Me congelé. «No puedes estar aquí», grité, con la voz quebrada. «Por favor, ni siquiera voy a entrar. Solo quiero darte esto». Desde la ventana del balcón, lo vi. Tenía una caja pequeña en las manos. «¿Qué es eso?». «Algo tuyo. Algo que guardé todos estos años. Algo que creo que deberías tener». No respondí. Bajé. No sé por qué. Tal vez por cerrar ese ciclo de una vez. Tal vez por simple impulso. Cuando abrí la puerta, él me extendió la caja sin decir palabra. La tomé, me miró a los ojos. Y ahí, sin que pudiera reaccionar,
Lo hizo, me besó. Fue rápido, inesperado, y cuando quise empujarlo, ya se había alejado. Perdón, no debía hacerlo, pero tenía que saber qué sentía. ¿Y sentiste algo? No respondí. Cerré la puerta. Subí corriendo. Lloré. Abrí la caja. Dentro había una hoja amarillenta. Una carta. Una carta escrita años atrás, en tinta azul, con mi nombre. Quise hablarte tantas veces, pero no supe cómo. No sabía cómo ser valiente contigo. Perdón por no haberlo intentado. Era su letra, de adolescente, de aquel tiempo en que yo solo soñaba con una mirada suya. Una carta que nunca me dio, pero ya no importaba. En ese momento, sonó la puerta. Era Julián. Mis ojos aún estaban hinchados. Mi cuerpo temblaba. Mi alma dividida. ¿Qué pasó? Preguntó con el ceño fruncido. Y ahí, ya no pude ocultarlo más. Y ahora te pregunto a ti, que estás viviendo esta historia conmigo. Debí contarle toda la verdad desde el principio. ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? Comenta aquí abajo. Tu opinión de verdad importa. ¿Por qué lloras? Preguntó Julián, cerrando la puerta con cuidado, dejando las llaves sobre la mesa. Me quedé en silencio unos segundos. Era como si el aire se hubiese vuelto espeso. Tenía la carta en la mano, aún temblando. No sabía por dónde empezar. Valeria, ¿qué está pasando? Lo miré. Tan real, tan bueno, tan mío. Y entonces, supe que si no hablaba ahora, lo perdería todo. Hay algo que no te conté, dije al fin, con la voz quebrada. Sus ojos cambiaron, de la preocupación al desconcierto. Se sentó frente a mí, con la mirada clavada en la mía. ¿Qué cosa? Tragué saliva. Respiré hondo. Santiago me buscó. Silencio. Santiago, el del colegio. Asentí lentamente. ¿Y qué quiere? Dice que se arrepiente, que siempre sintió algo por mí, que me ignoró por miedo. Me buscó hace unos días. Hablamos. Pensé que era solo una conversación, y ya. Pero volvió. Me mandó flores, mensajes. Y hoy apareció aquí. Me dio esta carta. Le mostré la caja, la hoja vieja, el rastro del pasado que había regresado a gritar, lo que nunca dijo en su momento. Julián la tomó, la leyó. Sus ojos recorrieron cada palabra lentamente. Cuando terminó, cerró la caja y se levantó. Te besó. No sé cómo lo supo. No sé si fue el tono de mi voz, mis ojos, o simplemente su intuición. Pero lo supo. Sí, dije, bajando la cabeza. No hubo gritos, no hubo insultos, solo silencio. ¿Y tú qué sentiste? Quise decir nada. Quise asegurarle que todo había terminado ahí, pero no podía mentir más. Lo miré, honesta, vulnerable. Sentí rabia, no por el beso, sino por mí, por la chica que fui, por todo lo que aguanté, por todo lo que me callé. Julián dio un paso atrás. Su mirada ya no era de enojo, era de decepción. ¿Por qué no me lo contaste desde el primer día? Porque tenía miedo de que pensaras que dudaba. Pero no dudé. Solo me desarmé. Pasaron minutos, largos, dolorosos. Luego, sin decir nada más, tomó su chaqueta. Necesito espacio. Y se fue. La puerta se cerró con un ruido seco. Y ahí me quedé, con la carta, con el beso, con mi reflejo en el espejo, y una soledad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Pasaron días. Julián no volvió. Solo un mensaje. Estoy bien, pero no puedo verte todavía.
Fui al trabajo como un robot. Evitaba mirar el celular. Evitaba mirar mi propio reflejo. Santiago volvió a escribir. No lo abrí. No respondí. No podía más. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde Julián y yo solíamos pasear, lo vi. Estaba sentado solo, con el rostro serio, cansado. Me acerqué. Temblaba por dentro. ¿Puedo sentarme? Él asintió, sin mirarme. No sé cómo reparar esto, dije. No quiero que repares nada, Valeria. Solo quiero entender por qué no confiaste en mí. Tanto miedo te daba contarme algo que no era tu culpa. Sus palabras me atravesaron. No fue miedo de ti, fue miedo de mí. Miedo de fallarte, miedo de volver a ser esa chica rota que una vez fui. Pero ya no lo eres. Eres fuerte, valiente. Y mi esposa, lo único que te pedía era que fueras honesta. Ambos estábamos al borde de las lágrimas. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Te amo, Julián, y no quiero perderte. Él me miró por fin. Sus ojos brillaban. Yo también te amo, pero necesito tiempo. No para decidir si te amo o no, porque eso lo tengo claro, sino para sanar. Nos quedamos en silencio, viendo a una pareja de ancianos pasar de la mano. Todo era tan frágil, tan humano. Y ahora te pregunto a ti, que estás aquí conmigo. ¿Crees que Julián volverá? ¿El amor es suficiente para superar algo así? Comenta aquí abajo. Y si esta historia te tocó, dale like. El mensaje no salía de mi cabeza. Volveremos. Volveremos. ¿Quiénes eran nosotros? ¿De qué estaba hablando? Pasaron los días y empecé a notarlo. Miradas raras en los pasillos. Susurros cuando yo pasaba. Cuentas nuevas en redes sociales, publicando indirectas muy específicas. Cosas que solo alguien del grupo sabría. Era como si una sombra se hubiese quedado flotando, aún con Natalia lejos. Y lo confirmé cuando Valentina me llamó una noche llorando. Camila, alguien publicó fotos mías en una cuenta falsa. Fotos privadas. No sé cómo las consiguieron. Se me heló la sangre. No podía ser una coincidencia. Eso no venía de cualquier persona. Eso venía de alguien cercano. Esa noche no dormí. Estuve revisando perfiles, rastreando publicaciones, buscando patrones, y lo que descubrí me dejó helada. Las nuevas publicaciones, los memes, los edits, las burlas. No venían de Natalia. Venían de otra persona, una chica que nunca habíamos sospechado. Daniela. Sí, Daniela. Compañera de nuestro curso. Discreta. Buena alumna. Siempre sonriente. Tan silenciosa que apenas hablaba. Pero amiga cercana de Natalia, desde antes de que ella llegara a nuestra escuela. Nos habíamos enfocado tanto en Natalia que no vimos la otra cara del plan. Daniela estaba tomando el relevo. La confronté al día siguiente, enfrente de todos. ¿Tienes algo que decirme? Le pregunté, mirándola a los ojos. Ella se cruzó de brazos y sonrió como si nada le importara. ¿Yo? ¿Por qué debería? Le mostré una captura, una cuenta falsa, un número IP que había logrado rastrear gracias a un amigo del grupo. Coincidía con su casa. ¿Esto no te parece familiar? La sonrisa se borró por un segundo, pero solo por un segundo. ¿Y qué? Ahora vas a hacer otra proyección. Otro drama. Estás obsesionada conmigo, Camila. Con Natalia, con todo esto. Yo no respondí. Solo di un paso al frente y le dije, no estoy obsesionada. Estoy harta. Y si crees que voy a dejar que sigan atacándonos, te equivocas. Natalia cayó. ¿Y tú? Vas en camino. El grupo me apoyó. Y esta vez,
No íbamos a esperar a que destruyeran a alguien más. Teníamos pruebas. Teníamos apoyo. Y lo más importante, ya no teníamos miedo. Ese mismo día, se envió un nuevo informe a la dirección, con capturas, audios y más. Y sí, Daniela también fue suspendida. Pero algo me dice que esta historia aún no acaba. Porque en la última publicación que hizo, desde su cuenta falsa, antes de que la eliminaran, puso solo una frase. Todo esto empezó con Camila, y todo va a terminar con ella. Ahora quiero que me digas tú, ¿qué harías en mi lugar? ¿Te defenderías otra vez? ¿O te alejarías de todo para no sufrir más? Déjame tu opinión en los comentarios. Necesito saber si tú también seguirías luchando. Y si esta historia te está atrapando, dale like y suscríbete, porque todavía quedan muchas partes. Y lo peor está por venir. Tanto miedo te daba contarme algo que no era tu culpa. Sus palabras me atravesaron. No fue miedo de ti, fue miedo de mí. Miedo de fallarte, miedo de volver a ser esa chica rota que una vez fui. Pero ya no lo eres. Eres fuerte, valiente. Y mi esposa, lo único que te pedía era que fueras honesta. Ambos estábamos al borde de las lágrimas. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Te amo, Julián, y no quiero perderte. Él me miró por fin. Sus ojos brillaban. Yo también te amo, pero necesito tiempo. No para decidir si te amo o no. Después de la suspensión de Daniela, pensé que por fin todo se iba a calmar. Pero no, no fue así. De hecho, fue todo lo contrario. Era como si el colegio entero hubiera dividido bandos. Algunos apoyaban mi versión, creían en el grupo, en nuestras pruebas, en la verdad, pero otros empezaron a llamarme exagerada, drama queen, manipuladora, inventora de problemas. Siempre está en el centro del escándalo, decían. Seguro todo esto lo hace por atención, y lo peor de todo es que algunas de esas voces eran de personas que yo consideraba amigas. La traición no siempre viene de quien esperas. Una tarde, mientras estaba en el comedor con Valentina y dos compañeros del grupo, se acercó Lucía, una de las chicas con las que solía estudiar para los exámenes de química. Tenía el celular en la mano, temblaba de los nervios. Camila, tenés que ver esto. Es sobre ti. Lo subieron hace una hora. Me mostró la pantalla. Era un video editado, cortado, manipulado. Aparecía yo gritando en una discusión con Matías, meses atrás. Se escuchaba mi voz distorsionada. Y al fondo, frases fuera de contexto. Parecía que yo lo estaba amenazando. Parecía que yo era la mala. Y abajo, el texto. Esta es la heroína de la escuela. Camila expuesta. El video ya tenía más de 600 reproducciones. Y lo peor, comentarios, muchos. Algunos me defendían, pero otros me destruían. Ahí entendí que esto ya no era solo Natalia, ni Daniela. Esto era algo organizado. Alguien estaba dirigiendo todo desde las sombras y quería destruirme. Corrí al baño, cerré la puerta de uno de los cubículos y me senté en el suelo. Respiraba con dificultad. Valentina golpeaba la puerta desde afuera, pero yo no podía moverme. Sentía que me estaban arrancando la voz. Todo por lo que había luchado. Todo lo que habíamos logrado parecía desaparecer con un solo video falso. Pero en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. No iba a volver a ser la chica que huye. No después de todo. Iban a tener que matarme si querían que me callara. Salí del baño, con los ojos todavía brillosos.
Y les dije a todos los que me miraban, ¿quieren guerra? La van a tener. Pero esta vez, ustedes no tienen idea de con quién se metieron. Y ahora necesito saber, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Seguirías adelante a pesar del odio? ¿O te rendirías y dejarías que las mentiras te definan? Déjame tu comentario. Necesito tu opinión real. Y si estás viviendo esta historia conmigo, deja tu like y suscríbete, porque lo que viene va a doler. Pasaron solo 2 días desde que ese video se hizo viral, pero en ese corto tiempo sentí que mi mundo se desmoronaba. Los pasillos ya no eran seguros. Me empujaban sutilmente, me susurraban insultos al oído, y algunos profesores empezaron a mirarme con desconfianza. El director me llamó a su oficina. Camila, sé que estás pasando por mucho, pero necesitamos mantener la paz en el colegio. ¿Qué quiere decir con eso? Le pregunté. Algunos padres se han quejado. Están pidiendo que te suspendamos temporalmente. Hasta que esto se aclare. Me reí con ironía. No lo podía creer. Yo, la víctima. Ahora me convertía en el problema. Salí de esa oficina sintiéndome más sola que nunca. Y como si no fuera suficiente, ese mismo día, Valentina no apareció en clases. Le escribí. Después de esa llamada, no pude dormir. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no paraba. Daba vueltas en círculos, inventando escenarios, temiendo lo peor. ¿Y si me hacían daño? ¿Y si lastimaban a alguien cercano? ¿Y si ya no era solo una guerra de palabras? Me miré al espejo esa mañana y no me reconocí. Ojeras, piel pálida, ojos sin brillo. Yo, Camila, me estaba apagando. Fui a clases igual, no por fuerza, sino por terquedad. No les iba a dar el gusto de verme, a esconderme. No iba a ceder. Pero cuando entré al salón, sentí como el aire se cortaba. Todos callaron. Y ahí, proyectado en la pizarra, con el proyector encendido antes de tiempo, una nueva imagen. Era una captura de pantalla de una supuesta conversación mía con Matías, donde yo le decía cosas que jamás dije, cosas sucias, cosas que daban asco, puras mentiras. Mis piernas temblaron, mi garganta se cerró. Nadie decía nada, solo miraban, hasta que una chica, Carolina, se levantó y dijo, «¿Y todavía hay quienes la defienden?» Después de esto, quise gritar, quise romper esa pantalla, pero no hice nada, porque dentro de mí, algo ya se había roto. Me fui del salón sin mirar a nadie. En el baño, me encerré otra vez, y ahí sí lloré, como nunca antes. Golpeé la pared. Lloré tan fuerte que sentía que mi alma se desgarraba. Estaba sola, vacía, cansada. Y ahí, por primera vez, pensé, ¿y si me rindo? ¿Y si dejo de pelear? ¿Y si dejo todo? Pero justo cuando estaba por borrar el chat de grupo, por eliminar mis redes, por desaparecer, mi celular vibró. Era un mensaje, una sola línea, pero bastó para devolverme un poco de aire. No estás sola. Aún estamos contigo. No te caigas ahora. Era de Julián, uno de los chicos que había sufrido por culpa de Natalia, uno de los primeros que creyó en mí, y detrás de él empezaron a llegar más mensajes, uno por uno, del grupo, de personas reales, con historias reales, con cicatrices. Me di cuenta de algo. Sí, me estaban rompiendo. Pero yo no era solo yo, era la voz de muchos. Era el reflejo de una verdad incómoda. Y si me callaba, ellos también se apagaban. Así que respiré profundo. Me sequé las lágrimas y escribí un mensaje corto en el grupo. Vamos a exponerlo
Todo. No hay vuelta atrás. Ahora o nunca. Y tú que estás aquí conmigo, escuchando mi historia, ¿qué harías? ¿Te levantarías una vez más, aunque estés hecho pedazos? Comenta tu respuesta, porque quiero sentir que no estoy sola. Y claro, si esta historia está tocando tu corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene en la parte 14 va a sacudir todo. Necesito saber, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Seguirías adelante a pesar del odio? ¿O te rendirías y dejarías que las mentiras te definan? Déjame tu comentario. Necesito tu opinión real. Y si estás viviendo esta historia conmigo, deja tu like y suscríbete, porque lo que viene va a doler. Pasaron solo 2 días desde que ese video se hizo viral, pero en ese corto tiempo sentí que mi mundo se desmoronaba. Los pasillos ya no eran seguros. Me empujaban sutilmente, me susurraban insultos al oído, y algunos profesores empezaron a mirarme con desconfianza. El director me llamó a su oficina. Camila, sé que estás pasando por mucho, pero necesitamos mantener la paz en el colegio. Ya no lloraba, ya no temblaba, ya no me escondía. Algo dentro de mí se había encendido, una llama, furia pura, pero no descontrolada, fría, estratégica, incontenible. Ese mismo día, reuní al grupo completo en casa de Julián. No era solo para hablar, era una reunión de guerra. Nos han expuesto, manipulado, silenciado, pero ahora les toca a ellos. Julián conectó su laptop al televisor. Valentina, que volvió después de ver lo lejos que habían llegado las amenazas, trajo un paquete con carpetas y evidencias que había recolectado en secreto, incluso cuando estuvo ausente. Y ahí fue cuando lo descubrimos. El perfil falso, desde donde se había publicado el último video viral. No era de Daniela, ni de Natalia, era de alguien más. Martina, sí, la chica tranquila, la que nunca se metía en nada, la que parecía amiga de todos, pero que había estado infiltrada en el grupo desde el principio. Ella fue la que filtró partes de nuestros chats. Ella fue quien pasó las carpetas originales a Natalia. Ella era la espía y nadie, absolutamente nadie, lo había sospechado. No sabía si quería gritar o reír. Tantas veces ella me había abrazado mientras lloraba. Tantas veces dijo, «Estoy contigo, Camila». Todo era mentira. Todo. Ahí tomamos una decisión. Vamos a exponer a todos, pero esta vez no en el colegio. Lo vamos a hacer en redes y con pruebas. Cada video, cada audio, cada mentira, con nombres y caras. Muchos dudaron, tenían miedo, pero yo ya no tenía miedo de nada. Durante días, editamos un documental. Sí, un documental, con relatos, capturas, archivos, entrevistas, contado por nosotros, por los que sobrevivimos al silencio, al bullying, a la manipulación. Título era claro. No éramos los malos. La verdad detrás del escándalo escolar. Lo subimos a una cuenta nueva, neutra, anónima. Y en menos de 24 horas, 50,000 visualizaciones. Y subiendo. Las redes se incendiaron. La verdad explotó. Martina fue confrontada. Daniela, llamada nuevamente por la dirección. Y lo más sorprendente, Natalia, comentó desde su cuenta personal. Solo escribió, «Esto no ha terminado. Y Camila, te vas a arrepentir». Pero esta vez, no sentí miedo. Solo una certeza. Ya es tarde para arrepentirse. Ahora, soy yo la que está escribiendo esta historia.
Y ahora dime tú, ¿harías público todo, aunque eso te convirtiera en el blanco? ¿Serías capaz de exponer nombres, pruebas, verdades, sin saber hasta dónde llegará el fuego? Comenta lo que harías tú. Y claro, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque la parte 15 va a ser una explosión emocional. Ahora o nunca. Y tú que estás aquí conmigo, escuchando mi historia, ¿qué harías? ¿Te levantarías una vez más, aunque estés hecho pedazos? Comenta tu respuesta, porque quiero sentir que no estoy sola. Y claro, si esta historia está tocando tu corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene en la parte 14 va a sacudir todo. Necesito saber, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Seguirías adelante a pesar del odio? Ya no lloraba, ya no temblaba, ya no me escondía. Algo dentro de mí se había encendido, una llama, furia pura, pero no descontrolada, fría, estratégica, incontenible. Ese mismo día, reuní al grupo completo en casa de Julián. No era solo para hablar, era una reunión de guerra. Nos han expuesto, manipulado, silenciado. Pero ahora les toca a ellos. Julián conectó su laptop al televisor. Valentina, que volvió después de ver lo lejos que habían llegado las amenazas, trajo un paquete con carpetas y evidencias que había recolectado en secreto, incluso cuando estuvo ausente. Y ahí fue cuando lo descubrimos. El perfil falso, desde donde se había publicado el último video viral, no era de Daniela, ni de Natalia. Era de alguien más, Martina. Sí, la chica tranquila, la que nunca se metía en nada, la que parecía amiga de todos, pero que había estado infiltrada en el grupo desde el principio. Ella fue la que filtró partes de nuestros chats. Ella fue quien pasó las carpetas originales a Natalia. Ella era la espía, y nadie, absolutamente nadie, lo había sospechado. No sabía si quería gritar o reír. Tantas veces ella me había abrazado mientras lloraba. Tantas veces dijo, «Estoy contigo, Camila». Todo era mentira. Todo. Ahí tomamos una decisión. Vamos a exponer a todos, pero esta vez, no en el colegio. Lo vamos a hacer en redes y con pruebas. Cada video, cada audio, cada mentira, con nombres y caras. Muchos dudaron, tenían miedo. Pero yo ya no tenía miedo de nada. Durante días, editamos un documental. Sí, un documental, con relatos, capturas, archivos, entrevistas, contado por nosotros, por los que sobrevivimos al silencio, al bullying, a la manipulación. Título era claro. No éramos los malos. La verdad detrás del escándalo escolar. Lo subimos a una cuenta nueva, neutra, anónima, y en menos de 24 horas, 50,000 visualizaciones. Y subiendo. Las redes se incendiaron. La verdad explotó. Martina fue confrontada. Daniela, llamada nuevamente por la dirección. Y lo más sorprendente, Natalia comentó desde su cuenta personal. Solo escribió, «Esto no ha terminado. Y Camila, te vas a arrepentir». Pero esta vez no sentí miedo, solo una certeza. Ya es tarde para arrepentirse. Ahora soy yo la que está escribiendo esta historia. Y ahora dime tú, ¿harías público todo, aunque eso te convirtiera en el blanco? ¿Serías capaz de exponer nombres, pruebas, verdades, sin saber hasta dónde llegará el fuego? Comenta lo que harías tú. Explotó. Martina fue confrontada. Daniela, llamada nuevamente por la dirección.
Y lo más sorprendente, Natalia comentó desde su cuenta personal. Solo escribió: esto no ha terminado. Y Camila, te vas a arrepentir. Pero esta vez no sentí miedo, solo una certeza. Ya es tarde. El video se volvió viral. Más de lo que esperábamos. Se compartió en grupos, chats de colegios vecinos. Incluso llegó a profesores de otras instituciones. Y con él llegó el caos. Al día siguiente, la dirección convocó una reunión de emergencia. Nos hicieron pasar a todos los involucrados en la sala principal. Estaban los directivos, algunos padres, los acusados y nosotras. Martina ni siquiera intentó defenderse. Solo dijo: yo no hice nada. Todo lo sacaron de noise contexto, pero las pruebas estaban ahí. Los nombres, los audios, las cuentas rastreadas, la cadena completa. El director, con los ojos rojos y una expresión que nunca le había visto, solo dijo: nunca imaginé que algo así estaba ocurriendo aquí adentro. Y ustedes lo ocultaron todo. Con una sonrisa, Daniela fue expulsada formalmente. Martina también. Y lo más impactante, se anunció una auditoría completa de la escuela, investigaciones internas, revisión de casos antiguos, cambios en el cuerpo docente. Y yo estaba en el centro de todo, como símbolo, como prueba viviente de que el silencio puede matar, y que la verdad, aunque duela, puede salvar. Pero no todo fue celebración. Cuando salí de la reunión, me encontré con Natalia. Sí, frente a frente. Había vuelto, pero no como alumna. Había venido a despedirse. O eso dijo. Se me acercó, con su sonrisa torcida y sus palabras venenosas. Crees que ganaste, pero tú y yo sabemos que no soy la única capaz de destruirte. A veces, la gente que más amas es la que te termina rompiendo. No entendí. Hasta que volví a casa y, en mi cuarto, sobre mi cama, había una carta, con mi nombre escrito a mano. La abrí con las manos temblando. Era de alguien que jamás imaginé. Mi hermano mayor. Confesaba que él también había tenido problemas con Natalia. Antes de que ella llegara a nuestra escuela. En otro lugar. Otra vida, otra historia, y que, sin saberlo, me había metido en una guerra que ya venía desde antes, una guerra personal. Me quedé en shock. Todo esto ya estaba escrito desde hace años. Yo solo fui un peón más, no lo sé, pero lo que sí sé es que ya no soy la misma. Soy Camila, sobreviviente, fuerte. Y sí, con heridas, pero con la verdad de mi lado. ¿Y tú que estás ahí? ¿Qué harías si descubres que la persona que siempre estuvo a tu lado también fue parte del origen de tu caída? ¿Perdonarías? ¿Te alejarías? Comenta tu respuesta. Necesito leer lo que tú harías en mi lugar. Y claro, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque aún queda historia. Y la siguiente parte puede ser el inicio de algo mucho más oscuro. No éramos los malos. La verdad detrás del escándalo escolar. Lo subimos a una cuenta nueva, neutra, anónima, y en menos de 24 horas, 50,000 visualizaciones. Y subiendo. Las redes se incendiaron. La verdad explotó. Martina fue confrontada. Daniela, llamada nuevamente por la dirección. Me senté en la cama con la carta entre las manos. No podía dejar de leerla. Una y otra vez. Mi hermano, Elías, el que siempre me protegió de todo, el que me llevaba y traía del colegio, el que me daba consejos sobre chicos, sobre la vida, había sido parte de la historia de Natalia. En su carta, confesaba que años atrás
Había tenido una relación con ella. Nada formal, nada serio. O eso creía él. Todo comenzó como un juego, decía la carta. Pero pronto me di cuenta de que ella no era normal. Contaba cómo Natalia lo manipulaba, lo presionaba, lo controlaba emocionalmente, hasta que un día él la cortó, y ahí fue cuando ella se volvió oscura. Amenazas, mensajes falsos, publicaciones anónimas, y después simplemente desapareció, hasta que apareció en mi colegio, con otro nombre, con otra historia, pero con el mismo objetivo: destruir. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se iba a salir de mi pecho. Todo encajaba. Todo tenía sentido. Ahora, Natalia no vino solo por mí. Me usó para vengarse de mi hermano. Yo fui su plan desde el principio. Tuve náuseas, rabia, confusión y lo peor, culpa. Porque durante todo este tiempo pensé que era una guerra entre chicas, un drama de secundaria, pero era más grande. Era una venganza arrastrada. Desde otra vida, salí de mi casa sin decir nada. Caminé por cuadras y cuadras, con la carta en el bolsillo y la cabeza a punto de explotar. Y terminé frente a la escuela, vacía, oscura, silenciosa. Ahí me senté en las escaleras, sola, hasta que apareció alguien más. Martina. Sí, la misma, la traidora. Pero esta vez no venía con sonrisa. Venía llorando. Se sentó a mi lado, y sin que yo dijera nada, murmuró: «Yo no sabía todo eso, Cami. Solo seguía órdenes. Pensé que era un juego. Nunca pensé que tú eras el blanco». Desde el principio, la miré. Y por primera vez, no vi odio, solo tristeza. Y ahí entendí que yo no era la única rota. Natalia había usado a todos. Había creado un ejército sin que lo supieran. Y ahora que se caía todo, todos sangrábamos, me levanté y le dije: «Entonces, ayúdame a terminar lo que empezó, porque si no lo hacemos nosotras, nadie lo hará». Y ella, entre lágrimas, asintió. «Ahora dime tú, ¿perdonarías a alguien que te traicionó si esa persona también fue manipulada? ¿O ya no hay vuelta atrás cuando el daño está hecho?» Quiero saber tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te está tocando más de lo que esperabas, dale like, suscríbete y activa la campanita. Después de esa conversación con Martina, supe que había una sola manera de terminar con todo: enfrentar a Natalia. No con indirectas, no con videos, no con rumores, cara a cara, palabra por palabra. Le escribí: «Nos vemos en el viejo puente, donde empezó todo. Esta vez, sin cámaras, sin máscaras, tú y yo. Una sola vez». Y para mi sorpresa, aceptó. El viejo puente estaba detrás del colegio, cruzando un pequeño bosque que muy pocos visitaban. Ahí fue donde Matías y yo hicimos aquella boda simbólica. Ahí fue donde creí por primera vez en el amor. Y ahora sería el escenario de la verdad. Llegué antes que ella. El viento era frío. El cielo estaba nublado. Todo se sentía pesado, oscuro. Y entonces la vi, Natalia, con su cabello suelto, su mochila colgando, y esa sonrisa que ya no parecía dulce, parecía venenosa. «Qué nostálgico, ¿no?», dijo. «Volver a este lugar. Pero ahora como enemigas». No dije nada. Solo la miré, firme, decidida. «¿Por qué yo? ¿Por qué hiciste todo esto?», le pregunté. Ella suspiró, se apoyó en la baranda del puente y miró el agua correr debajo. «Porque alguien tenía que pagar. ¿Y tú?».
Tenía su sangre, la misma sonrisa, la misma voz, la misma forma de hacerme sentir, como si yo no importara. Me congelé. ¿Estás hablando de Elías? Ella giró la cabeza lentamente y me miró con unos ojos vacíos, sin remordimiento, sin dolor. Tu hermano me rompió, me hizo sentir basura. Jugó conmigo y me tiró. Y después, tú, tan perfecta, tan buena, tan feliz, fuiste como una burla de lo que nunca pude ser. Todo me golpeó como una ola. Yo nunca fui el blanco por ser yo. Fui el blanco, por lo que significaba para ella, por lo que representaba. Así que decidiste destruirme. Por eso te metiste con Matías. Por eso inventaste todo. Natalia se rió. Una risa amarga, sin vida. Claro. ¿Qué mejor forma de hacerte sentir lo mismo que yo sentí? La traición, la soledad, el odio de todos. Y verte romperte, Camila. Fue hermoso. Yo respiraba con dificultad. Quería empujarla, gritar, llorar, pero no lo hice. Solo me acerqué, la miré a los ojos y le dije, «¿Lo lograste? Sí, me rompiste, pero también me hiciste más fuerte, porque ahora sé que la maldad no se esconde siempre en caras feas. A veces viene disfrazada de víctima». Y en ese momento saqué el celular. Estaba grabando todo, cada palabra, cada confesión. Natalia se quedó en shock. Intentó arrebatarme el teléfono, pero ya era tarde. No más juegos, no más pantallas. Ahora, todos sabrán quién eres, realmente. Y no hay edición que pueda salvarte. Me fui de ahí con el alma temblando. No por miedo, sino por alivio. Había terminado, por fin. O eso creía. Ahora dime tú, ¿crees que Camila hizo bien en grabarla? ¿O fue un paso más hacia convertirse en lo mismo que odiaba? La grabación era perfecta, clara, nítida, sin cortes, sin dudas. Natalia admitía todo. El motivo, los métodos, los chantajes, todo. Pero tener la verdad en tus manos no significa que todos estén listos para escucharla. Pasé la noche entera con el celular en la mano, revisando el audio una y otra vez, pensando en todas las veces que me quebré, en los insultos, en los empujones, en las miradas que decían, «Ella lo buscó», y ahí supe que no podía guardármelo. Tenía que compartirlo, por mí, por todos. Llamé al grupo. Nos reunimos. Valentina lloró al escuchar la grabación. Julián apretó los dientes. Y Martina simplemente bajó la cabeza y dijo, «Ahora sí se terminó. Que el mundo lo escuche». Esa misma tarde publicamos el audio. Sin filtros, sin nombres falsos, solo la verdad. Y el mundo explotó. El video llegó a más de 100,000 vistas en 2 días. Los comentarios no paraban. Alumnos, exalumnos, padres, incluso personas de otras escuelas empezaron a hablar. Las redes se llenaron de mensajes como, «Por fin se hace justicia». Yo también sufrí algo así. «Gracias, Camila. Gracias por no callarte. Te creemos». Pero con el apoyo, también llegó el miedo. Natalia desapareció. Su cuenta fue eliminada. Nadie sabía dónde estaba. Y aunque todos hablaban de mí como la valiente, la fuerte, la que luchó hasta el final, yo seguía cargando algo en el pecho, un peso, porque al final también me había convertido en alguien distinta. Alguien que sabía cómo herir, cómo exponer, cómo vencer, pero también alguien que ya no confiaba tan fácil, alguien que ya no sonreía igual. Una tarde,
sentada frente al lago. Ese lago donde me prometieron amor eterno. Me pregunté si todo esto había valido la pena, y no tenía una respuesta clara. Solo sentía que ya no era la misma niña que creía que el amor bastaba. Ahora sabía que el mundo podía ser cruel, y que el silencio era el arma más peligrosa, pero también sabía algo más. Yo sobreviví, y nadie me va a volver a apagar. Nunca más. Ahora te toca a ti. ¿Tú qué opinas del final de Natalia? ¿Crees que el juicio social fue suficiente? ¿O te parece que aún faltaba más justicia? Déjalo en los comentarios. En serio quiero saber lo que piensas. Y si esta historia te conmovió, si lloraste, si te enojaste, si te identificaste, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en la próxima parte, Camila va a descubrir algo que ni ella esperaba. Todo me golpeó como una ola. Yo nunca fui el blanco por ser yo. Fui el blanco, por lo que significaba para ella, por lo que representaba. Así que decidiste destruirme. Por eso te metiste con Matías. Por eso inventaste todo. Natalia se rió. Una risa amarga. Pasaron semanas desde que el audio se hizo público. El colegio cambió. Ahora existía un nuevo reglamento, un comité de estudiantes. Se crearon talleres de apoyo psicológico, charlas sobre acoso, manipulación, salud mental. En los pasillos ya no se escuchaban risas falsas, ni susurros maliciosos. Era como si todos despertaran. Yo también cambié. Volví a enfocarme en mis estudios. Me acerqué a otras personas. Fui sanando, poco a poco. Pero había algo que seguía flotando como una sombra. Elías, mi hermano, el inicio de todo. Después de la carta, no hablamos. Él se encerró. Yo también. Cada uno lidiando con la culpa a su manera. Hasta que un día lo encontré en la cocina, tomando café, mirando por la ventana. Tenía esa cara de alguien que carga con demasiado. Me senté frente a él. Silencio. Y entonces dije, necesito que me lo digas tú. Todo, desde el principio. Elías bajó la taza, respiró profundo y habló. Yo conocí a Natalia cuando tenía tu edad. Ella era distinta, brillante, intensa, adictiva, pero había algo oscuro. Me hacía sentir especial y a la vez miserable. Un día le dije que ya no podía más y ella me dijo que me iba a arrepentir. Yo pensé que eran palabras vacías hasta que supe que se había transferido. Nunca supe que sería tu escuela. Nunca pensé que te usaría a ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y los míos también, porque ahora entendía todo. No fue casualidad, no fue un drama escolar, fue una cadena, una herida que Natalia arrastró de un amor viejo y descargó sobre mí. Me levanté, lo abracé, lloramos, y entonces Elías me dijo algo que me heló. Pero, Cami, Natalia no actuó sola al principio. Yo supe algo. Después, alguien más la ayudó. Alguien que la conocía desde antes. Alguien que tú también conoces. Me separé lentamente. ¿Quién? Él dudó y luego dijo, Lucía, tu compañera, la que te mostró el video. Ella fue la que contactó a Natalia cuando supo que venías a esta escuela. Sentí que el piso se me caía. Lucía, mi amiga, la que me advirtió sobre el escándalo, la que lloró conmigo, la que me abrazó, me usó, me manipuló. Desde el principio, no sabía si gritar o reír. ¿Era broma del destino? ¿Otra traición? ¿Otra persona que jugaba doble? Y entonces entendí. La historia no había terminado.
Solo había cambiado de forma. Natalia fue la chispa. Pero otros la encendieron. Y el fuego aún no se apagaba. Ahora, dime tú, ¿qué harías si descubres que tu amiga más cercana era parte de todo desde el principio? ¿La confrontarías? ¿O guardarías silencio, por miedo a volver a empezar? Escríbelo en los comentarios. Necesito saber si tú también habrías confiado y si te dolería igual. Respuesta clara. Solo sentía que ya no era la misma niña que creía que el amor bastaba. Ahora sabía que el mundo podía ser cruel y que el silencio era el arma más peligrosa, pero también sabía algo. Nunca pensé que todo esto terminaría así. Cuando Matías me miró por primera vez en ese pasillo del colegio, con su sonrisa tímida y su voz suave, yo solo quería vivir una historia de amor. Una historia de esas que se cuentan entre amigas, con los ojos brillando y las manos temblando. Nunca imaginé que lo que venía sería una tormenta. Fui traicionada, fui humillada, fui expuesta, pero también fui salvada por mi propia fuerza, por quienes decidieron creer en mí, por las verdades que se negaron a permanecer enterradas. Natalia desapareció, Daniela cayó, Martina pidió perdón, Lucía aún no enfrentó lo que hizo, y Elías, mi hermano, me abrazó con la misma culpa con la que yo cargaba cada día. Ambos entendimos que el pasado no puede cambiarse, pero sí puede enfrentarse. ¿Perdoné? No, pero solté. Porque vivir con odio es como cargar un veneno esperando que lastime a otro y al final solo te consume a ti. Aprendí que las personas no siempre son lo que parecen, que los aplausos a veces esconden puñales y que las amistades pueden doler más que los enemigos. Pero también aprendí algo más, que incluso rota, puedes reconstruirte y al hacerlo, puedes brillar mucho más fuerte que antes. Ahora camino por los pasillos sin bajar la cabeza, no porque todos me quieran, sino porque ya no me importa agradar. Me importa ser verdadera. Si llegaste hasta aquí, si sentiste esta historia como si fuera tuya, si alguna vez lloraste por una traición, si alguna vez te callaste por miedo, o si alguna vez tuviste que pelear sola contra un mundo que no entendía lo que sentías, esto es para ti. Esta historia es tuya también. Y ahora dime tú, ¿alguna vez te rompieron el corazón de una forma que nadie entendió? ¿Tuviste que ser fuerte cuando todo te pedía que te rindieras? Déjamelo en los comentarios. Vamos a llenar este espacio de historias reales, de verdades, de fuerza. Y si este relato te acompañó, te hizo pensar o simplemente te emocionó, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en más historias como esta, donde lo que parece un simple amor escolar puede terminar siendo una guerra de sobrevivencia. Gracias por escucharme. Gracias por no soltarme. Nos vemos en la próxima historia. Una herida que Natalia arrastró de un amor viejo y descargó sobre mí. Han pasado 3 años. Noah ya corre por la casa, con su cabello revuelto y esa sonrisa que heredó de Julián. Cada vez que dice, mamá, algo en mí se enciende, no por lo dulce, sino por lo simbólico, porque durante mucho tiempo no supe quién era. Fui la invisible, fui la enamorada en silencio, fui la herida y ahora soy mamá, soy Valeria, completa, imperfecta, real. Julián y yo seguimos juntos. No somos un cuento de hadas. Discutimos por tonterías. Nos cansamos.
A veces nos equivocamos, pero cada noche, cuando nos miramos mientras Noah duerme, sabemos que sobrevivimos a una tormenta que casi nos rompe, y elegimos seguir una y otra vez. Santiago nunca volvió a escribir. Me enteré por una amiga en común, que se mudó de ciudad, que sigue en tratamiento, que está reconstruyendo su vida desde cero. No lo odio, porque entendí que el odio también me ataba a él. Y yo ya no quiero cadenas. Quiero paz. Hace poco, encontré una vieja libreta de mi adolescencia. En la primera hoja, había escrito: algún día voy a ser feliz, aunque nadie me vea. Y lloré, no porque esa niña estuviera triste, sino porque lo logró, porque fui vista, pero no por quien creí que debía verme. Fui vista por quien supo mirar el alma. Y sobre todo, aprendí a verme yo. Esta historia no termina con una gran revelación. No hay venganza perfecta. No hay justicia divina. Solo hay una mujer que eligió seguir, sanar, construir. Y si tú, que estás del otro lado de la pantalla, te sentiste alguna vez como yo, invisible, ignorado, roto, quiero que sepas algo. Tu historia aún no terminó. No eres tu pasado. Eres lo que decides hacer con él. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por cada comentario, cada palabra de aliento, cada segundo que regalaste a esta historia. Y si algo de todo esto te tocó el corazón, déjame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguiremos compartiendo historias reales, profundas, humanas. Hasta la próxima. Y recuerda, a veces, el mejor capítulo de tu vida empieza justo después del más doloroso.